Vivimos en un mundo donde la pobreza no es un accidente, no es una falla, no es un descuido. La pobreza es una estrategia, un proyecto cuidadosamente arquitectado para mantener el engranaje del capitalismo funcionando. Karl Marx ya lo había denunciado en el siglo XIX, y hoy, en pleno siglo XXI, sus palabras resuenan con aún más fuerza. El capitalismo no genera miseria como efecto secundario, sino como combustible esencial. Necesita de la pobreza tanto como un motor necesita gasolina. Y he aquí la verdad brutal: la miseria de millones es la condición necesaria para el lujo de pocos. Comencemos por el hechizo más perverso de todos: la mercancía transformada en fetiche. El objeto banal, el teléfono móvil, la camiseta, el coche, deja de ser apenas un producto y pasa a cargar con un aura mágica, un poder ilusorio que ciega los ojos del trabajador. Ya no vemos el sudor de la costurera explotada, la sangre del minero, la infancia robada en el trabajo esclavo moderno. Todo eso desaparece detrás del brillo artificial del consumo. El capitalismo transforma las mercancías en ídolos, y el pueblo, sediento de reconocimiento, pasa a adorarlos. Mientras el trabajador se endeuda para tener acceso al último modelo de teléfono, el capitalista sonríe, porque cada compra es una cadena más que se refuerza. Y cuando ese trabajador se atreve a creer que merece un salario digno, la máquina responde con crueldad. El capitalismo mantiene siempre al acecho el ejército industrial de reserva. Una multitud de desempleados, hambrientos y desesperados, prestos a aceptar cualquier condición, cualquier salario, solo para sobrevivir. Este ejército invisible es el látigo que obliga a los empleados a doblegarse, porque todos saben que detrás de sí existe una fila de hambrientos lista para tomar su lugar. No se trata de casualidad, se trata de una política estructural, un mecanismo pensado y necesario para aplastar a la clase trabajadora y mantener los salarios arrastrándose por el suelo. Marx llamó plusvalía a la esencia de esta explotación. El trabajador produce 10, recibe 2 y el capitalista se embolsa los 8 restantes. He aquí la raíz de la desigualdad, he aquí el secreto del beneficio. Mientras la gente cree que su salario es el fruto justo de su esfuerzo, en realidad está entregando en bandeja la mayor parte de su riqueza a quien no produce nada más que contratos, papeles y discursos. Es como si el ladrón no solo robara, sino que fuera aplaudido por hacerlo. Y lo más cruel no es solo el hambre material, sino el hambre existencial. La alienación transforma al trabajador en un engranaje. Él no reconoce su creación, no controla su tiempo, no tiene voz sobre su destino. Construye edificios en los que nunca podrá vivir. Fabrica ropa que jamás vestirá. Ensambla coches que nunca conducirá. Su vida se reduce a fragmentos de tareas repetitivas, donde cada minuto sirve solamente para enriquecer a otro. Es la negación de la humanidad, la amputación de la creatividad, la castración del espíritu. Mientras tanto, la acumulación de capital avanza como una bestia insaciable. El objetivo no es saciar necesidades humanas, sino multiplicar ganancias. Si las máquinas reemplazan a las personas, mejor. Si 10.000 son arrojados al desempleo, no importa. Lo que importa es la curva ascendente de los gráficos de beneficio. Es por eso que vemos ciudades con rascacielos de vidrio al lado de favelas de madera, supermercados abarrotados junto a niños hambrientos. Es la concentración monstruosa de la riqueza en pocas manos, mientras la miseria se extiende como una epidemia. Y cuando el sistema produce demasiado, cuando los estantes rebosan y los almacenes se llenan, surge la crisis de sobreproducción. Millones de productos son destruidos o abandonados porque no hay quien los compre.
No es porque la gente no los necesite, sino porque no tiene dinero. El hambre no es falta de alimento, es falta de poder adquisitivo. La miseria no es falta de riqueza, es concentración de la misma. He aquí la contradicción más obscena del capitalismo. Cuanto más se produce, más hambre pasa el pueblo. Y ante esta tragedia, el sistema aún tiene la audacia de crear una ideología para justificar su brutalidad. El marketing, la publicidad, los medios de comunicación repiten como mantras: sé competitivo, sé individualista, la culpa es tuya si eres pobre. Transforman a la víctima en culpable. Hacen creer al explotado que su miseria es resultado de pereza, no de un sistema voraz. Predican la meritocracia mientras ocultan que los puntos de partida no son iguales. Es como poner a un pobre descalzo a correr contra un millonario en Ferrari y al final decir que quien perdió no se esforzó lo suficiente. Detrás de todo esto está la división de clases, la guerra silenciosa entre la burguesía y el proletariado. Una minoría de dueños de fábricas, bancos y tierras contra la inmensa mayoría que solo tiene su fuerza de trabajo para vender. El Estado, lejos de ser neutral, funciona como guardaespaldas de esta minoría privilegiada. Crea leyes, regula impuestos, reprime huelgas y manifestaciones, siempre para proteger la propiedad privada de los capitalistas y jamás para garantizar la dignidad del pueblo. Y como si no fuera suficiente, la propia competencia entre empresas, exaltada como motor de la innovación, sirve solamente para tragarse pequeños negocios, concentrar capital y expulsar trabajadores a la calle. Cada quiebra de una empresa más pequeña es más gente sin empleo, más familias sin ingresos, más cuerpos arrojados a la basura social. He aquí la verdad que Marx reveló. La pobreza no es un error, es el resultado planeado. El capitalismo la necesita, la fabrica, la recicla y la distribuye a gran escala. Y mientras no destruyamos ese engranaje, continuaremos viviendo en un mundo donde pocos acumulan castillos y multitudes sobreviven en ruinas. Suscríbase al canal y forme parte de una comunidad que busca transformar el mundo. Aquí discutimos no solamente ideas, sino también prácticas para construir un futuro más justo. Sea parte de este intercambio de saberes e ideas. No existe neutralidad en el escenario del capitalismo. Todo es una escenificación calculada para mantener a la clase trabajadora ciega, dócil y conformada. La miseria, repito, no es un accidente, sino una condición indispensable para que la burguesía acumule sus ganancias obscenas. Karl Marx reveló con precisión quirúrgica cada engranaje de este sistema. Si en la primera parte expuse la base de la explotación, ahora es hora de desenmascarar los efectos prácticos de esta lógica perversa, la catástrofe cotidiana que llamamos vida moderna. Veamos el fetiche de la mercancía bajo otra luz. No basta con transformar objetos en ídolos, es necesario transformar el propio consumo en religión. La publicidad, con sus vallas publicitarias, comerciales e influenciadores digitales, predica sermones diarios: compre más, sea más, valga más. El trabajador, alienado, cree que su identidad se resume a la marca de la ropa, al modelo del coche, al último aparato electrónico. Se endeuda, entrega su futuro a los bancos y así fortalece aún más la cadena que lo ata. He aquí la perversión máxima. El trabajador financia su propia esclavitud mientras cree estar comprando libertad. El ejército industrial de reserva, a su vez, es manipulado con una crueldad que llega a ser diabólica. En los períodos de crisis, cuando millones son despedidos, los patrones justifican diciendo que el mercado exige recortes. Y cuando la economía vuelve a crecer, no contratan a todos de vuelta, porque el desempleo masivo sirve como herramienta de chantaje.
Este contingente de excluidos es mantenido vivo apenas lo suficiente para presionar a los empleados. Es el arma silenciosa de la burguesía. Acepta menos o serás reemplazado por uno de los hambrientos que esperan afuera. La plusvalía continúa siendo el motor de todo este engranaje. Pensemos en un ejemplo concreto. Un trabajador de fábrica produce en un solo día el equivalente a 200 reales en mercancías. Su salario, sin embargo, equivale a apenas 30 reales. Los 170 restantes son embolsados por el dueño de la fábrica. Multiplique eso por miles de trabajadores, por días, meses y años, y tenemos fortunas acumuladas que jamás podrían ser gastadas en 10 vidas humanas. Mientras tanto, el trabajador apenas paga el alquiler y la comida. Es un robo legalizado, institucionalizado e incluso romanticado como generación de empleos. ¿Y qué decir de la alienación? Ella no es apenas un fenómeno filosófico, sino una tortura diaria. El conductor de aplicaciones conduce 10, 12, hasta 14 horas por día sin saber si conseguirá pagar la gasolina. El repartidor de comida pedalea bajo lluvia, frío y sol escaldante, llevando comidas que jamás podría pagar. El obrero aprieta el mismo tornillo miles de veces, sin ver nunca el producto final. El capitalismo secuestra el sentido del trabajo, destruye la relación entre el hombre y su obra y entrega a cambio solamente cansancio, enfermedades y una sensación de vacío. Pero nada de esto sería tan brutal si no existiera la compulsión por la acumulación de capital. Aquí está el corazón palpitante de la catástrofe. No se trata de producir para vivir, sino de vivir para producir. Las empresas compiten para acumular más, y en ese proceso transforman a las personas en desechables. La automatización reemplaza empleos, no para aliviar el peso del trabajo humano, sino para aumentar las ganancias. Resultado: millones de trabajadores son lanzados al desempleo, mientras las máquinas engordan aún más la cuenta bancaria de los empresarios. El progreso tecnológico, que podría liberar, se transforma en un nuevo instrumento de opresión. Y como si no fuera suficiente, el sistema está condenado a sus propias crisis de sobreproducción. Estantes abarrotados, almacenes llenos, mientras el pueblo pasa hambre. En países donde toneladas de alimentos son tiradas a la basura todos los días, millones no tienen siquiera qué comer. Esta no es la quiebra del capitalismo, es su lógica. Se produce más de lo que la población puede consumir porque la población está aplastada por salarios miserables. Es como preparar un banquete y dejar a los invitados hambrientos afuera. La abundancia existe, pero es inaccesible para la mayoría. La ideología dominante sirve para dar barniz a esta brutalidad. Los periódicos hablan de austeridad, responsabilidad fiscal, reformas necesarias, traduciendo recortes en salud, educación y derechos laborales para garantizar las ganancias de los banqueros. La televisión repite que quien enriquece es porque se esforzó, mientras que quien permanece pobre es porque no luchó lo suficiente. El sistema crea mitos de hombres hechos a sí mismos, empresarios que comenzaron desde la nada, pero que, en realidad, siempre contaron con privilegios de clase. El pueblo, hipnotizado por este discurso, siente vergüenza de su pobreza en vez de sentir rabia de su explotación. ¿Y el Estado? El Estado es la muralla protectora de los intereses de la burguesía. Cuando los trabajadores se organizan, hacen huelgas o protestas, ¿quién aparece? La policía. Cuando los banqueros quiebran sus instituciones financieras por mala gestión, ¿quién aparece? El gobierno, con paquetes de rescate pagados con el dinero público. El Estado nunca es neutral. Es el perro guardián de los ricos, el capataz de la burguesía, el administrador de la explotación. La competencia, exaltada como motor del progreso,
es en realidad el motor de la destrucción. Pequeños comerciantes son aplastados por grandes conglomerados. Pequeños agricultores son tragados por el agronegocio industrial. Pequeñas empresas desaparecen mientras las megacorporaciones monopolizan sectores enteros. Resultado: más concentración de riqueza, más desempleo, más familias arruinadas. Con cada victoria de una gran empresa, miles de trabajadores son derrotados. El capitalismo es, por lo tanto, una máquina de producir catástrofes. No necesita guerras mundiales para destruir, basta con que continúe funcionando como funciona. Mata silenciosamente, mata de hambre, mata de depresión, mata de agotamiento. Es una guerra permanente, donde la burguesía ataca con cifras y contratos, y el proletariado sangra en silencio. Si le gusta este tipo de contenido, escriba su opinión en los comentarios, o escriba la ciudad donde vive y su nombre para saber hasta dónde está llegando nuestro mensaje. Si hasta aquí hemos expuesto cómo la miseria es construida y reproducida por el capitalismo, ahora es hora de mirar al campo de batalla más insidioso: la mente del pueblo. Karl Marx nos enseñó que la superestructura, cultura, ideología, religión, medios de comunicación, no es neutral. Es el velo que oculta la explotación y transforma al oprimido en cómplice de su propia opresión. Es aquí donde la burguesía demuestra su genio cruel. No basta con robar, es necesario convencer a la víctima de que merece ser robada. El marketing y la publicidad no son solamente técnicas de venta, son instrumentos de adoctrinamiento. Cada comercial, cada valla publicitaria, cada publicación en redes sociales trabaja para transformar el deseo en necesidad y la necesidad en esclavitud. El trabajador compra para sentirse aceptado, el pobre consume para sentirse digno. Él no percibe que su identidad está siendo construida en función del capital, que su tiempo, su energía, su vida están siendo drenados para sostener el lujo ajeno. Esta es la magia negra del fetiche de la mercancía. El objeto parece vivo, poderoso, casi divino, mientras que los humanos que lo crean permanecen invisibles y desechables. Y la ideología va más allá del consumo. Predica meritocracia, individualismo y obediencia ciega. Si tú no lo consigues, es porque no te esforzaste. Si estás en la quiebra, la culpa es tuya. No es solamente mentira, es manipulación masiva. La educación reproduce jerarquías, los medios de comunicación refuerzan prejuicios y la política legitima privilegios. El proletariado internaliza su propia explotación, cree que la desigualdad es natural, inevitable e incluso justa. Es como si se le enseñara desde la infancia que el hambre es virtud y la riqueza es destino divino. Pero Marx también nos alertó sobre otra herramienta de opresión: la alienación cultural. Mientras el trabajador es desconectado del producto de su trabajo, también es desconectado de su historia y de su capacidad para organizar resistencia. El arte, la literatura y la música son apropiadas y vendidas como productos, desviando el espíritu crítico y transformando la expresión en mercancía. El obrero, que debería reflexionar sobre su condición, es ocupado consumiendo entretenimiento que anestesia su conciencia. El ocio se convierte en un engranaje más de la explotación, un circo que entretiene mientras encarcela. El Estado, nuevamente, entra en este juego ideológico. No es solamente el capataz económico, es también el narrador oficial de la historia. Crea leyes, financia campañas en los medios, educa y reprime simultáneamente. Las huelgas son criminalizadas, las protestas son etiquetadas como vandalismo, los movimientos sociales son demonizados. Por otro lado, los subsidios, incentivos y beneficios fiscales para grandes corporaciones son exaltados como políticas inteligentes.
El resultado es un teatro en el que la explotación aparece como progreso y la opresión es enmascarada de normalidad. El espectáculo de la competencia es igualmente perverso. Cada victoria corporativa es narrada como innovación, cada quiebra de una pequeña empresa como consecuencia de la propia incompetencia. El capitalismo transforma la destrucción en espectáculo, haciendo que el pueblo aplauda mientras sus derechos y oportunidades son devorados. Pequeños agricultores, comerciantes y profesionales autónomos desaparecen, tragados por conglomerados monopolistas que compran política, medios de comunicación y legislación. La desigualdad, así, es celebrada como mérito y la pobreza disfrazada de falla individual. Y es en este terreno donde la guerra ideológica se intensifica. La religión, los medios de comunicación, la educación y la política conspiran para enseñar sumisión. El pueblo aprende que la explotación es normal, la pobreza es inevitable y la resistencia es peligrosa. Cada ideología dominante refuerza la narrativa de que el sistema funciona y que el cambio es imposible. La alienación se vuelve completa. El trabajador no solamente acepta su destino, sino que defiende el sistema que lo oprime, argumentando contra quien se atreve a criticar. Mientras tanto, la acumulación de capital sigue su ritmo insaciable. Grandes corporaciones controlan alimentos, energía, salud y tecnología, transformando necesidades básicas en mercancías inaccesibles para la mayoría. Millones dependen de empleos precarios, contratos temporales y trabajos informales para sobrevivir, mientras la riqueza se concentra en pocas manos. Cada noticia de crecimiento económico es enmascarada como victoria colectiva, cuando en realidad significa más pobreza para millones. Y lo peor es que el sistema no depende de violencia explícita para mantenerse. Depende de la internalización de la explotación. El proletariado, engañado por ideologías, por consumo y por alienación cultural, defiende los intereses de la burguesía como si fueran sus propios. Cada trabajador que acepta el empleo mal pagado, cada ciudadano que vota a quien protege a los ricos, cada familia que se endeuda para comprar productos de lujo, refuerza la cadena que mantiene la miseria global. Karl Marx denunció todo esto con claridad quirúrgica. Él nos mostró que la pobreza es planeada, la explotación es necesaria, la alienación es completa y la ideología es el cemento que mantiene todo unido. El capitalismo no es accidental, no es caótico, no es benigno. Es un sistema depredador, voraz, meticulosamente proyectado para enriquecer a pocos y subyugar a millones. Es una máquina que transforma la vida en mercancía y la conciencia en ilusión. Si en las partes anteriores expusimos la estrategia de la pobreza, la alienación del trabajador y la ideología de la sumisión, ahora es preciso mirar al capitalismo en su escala global. Un sistema de dominación tan vasto y perfecto que transforma el mundo entero en campo de explotación. Karl Marx no solamente predijo esta expansión, él analizó su lógica inexorable: concentración de riqueza, centralización de capital y la perpetuación de la miseria como regla estructural. Hoy, ante crisis que atraviesan continentes, la catástrofe que él denunció no es teoría. Es realidad viva, palpable, insoportable. Miremos la concentración de capital. Grandes conglomerados internacionales controlan sectores estratégicos de la economía mundial: energía, tecnología, bancos, alimentos. Millones de agricultores son expulsados de sus tierras en nombre del monocultivo industrial. Pequeños comerciantes cierran puertas tragados por corporaciones multinacionales. Médicos, profesores, trabajadores de la industria y del servicio
viven bajo contratos precarios, jornadas extenuantes y salarios insuficientes. Mientras tanto, los multimillonarios acumulan fortunas que podrían erradicar el hambre global varias veces. El mundo produce riqueza en exceso, pero la mayoría no tiene acceso a ella. Es la lógica de la plusvalía llevada a escala planetaria. Las crisis de sobreproducción que Marx denunció se vuelven cada vez más frecuentes y severas. Los productos se acumulan en los almacenes, mientras millones mueren de hambre o viven en la pobreza absoluta. Tecnologías avanzadas reemplazan millones de empleos, pero el beneficio no es redistribuido. Se concentra en las manos de pocos. La automatización no libera, expulsa, deja sin trabajo y profundiza la desigualdad. Cada gráfico de crecimiento económico es en realidad un registro del aumento de la catástrofe social. Más pobreza, más alienación, más desesperación. La ideología de la clase dominante continúa funcionando como anestesia global. Los medios de comunicación, el entretenimiento y la educación refuerzan creencias que justifican la desigualdad. Quien es pobre no se esforzó. Quien es rico lo merece. La competencia es natural. Mientras tanto, los movimientos sociales y las huelgas son criminalizados o minimizados. El capitalismo crea un mundo de verdades manipuladas, donde la pobreza es vista como falla individual y no como resultado de un sistema depredador. El trabajador internaliza la explotación y inconscientemente se convierte en defensor de su propio opresor. Y aún frente a la catástrofe, Marx nos ofrece una luz, la conciencia colectiva. Él mostró que la historia no es fatalidad, sino resultado de las contradicciones materiales de la sociedad. Cada crisis, cada injusticia, cada desesperación crea potencial para la revuelta, para la organización, para la conciencia del proletariado sobre su fuerza. La alienación puede ser deshecha cuando los explotados reconocen que su miseria no es natural, sino construida, sistemática y planeada. Cuando esto ocurre, la plusvalía deja de ser invisible y la clase trabajadora percibe su poder real, la capacidad de paralizar el sistema que la oprime. Tomemos ejemplos contemporáneos, huelgas masivas de trabajadores en fábricas, protestos globales por salarios dignos, movimientos que denuncian la concentración de riqueza y la destrucción ambiental, comunidades que resisten a la explotación inmobiliaria y corporativa. Cada acción es la demostración concreta de que el capitalismo no es invencible. Él depende de la pasividad, de la alienación, del miedo. Retire eso y su lógica se desmorona. La centralización de capital, que parecía intocable, se muestra vulnerable cuando la clase trabajadora une su fuerza. La alienación cultural, que parecía absoluta, se revela quebrantable cuando los trabajadores recuperan conciencia de su historia y de su valor. La ideología dominante, que parecía invencible, pierde poder cuando la verdad es expuesta. La pobreza no es destino, la explotación no es inevitable, el sistema no es natural. Marx nos dejó no solamente un diagnóstico, sino también un arma, la conciencia crítica. Entender la plusvalía, la alienación, el ejército industrial de reserva y la ideología dominante es reconocer que la pobreza es estratégica, pero que la resistencia es posible. Cuando el proletariado comprenda que la guerra que sufre diariamente es estructurada, no accidental, podrá transformar el escenario global. La historia está repleta de ejemplos. Revoluciones, huelgas, boicots y movimientos que cambiaron estructuras antes consideradas inmutables. El capitalismo, por más voraz que sea, no es eterno. Él depende de la obediencia, del miedo y de la alienación. Retire esos pilares y el mundo de la explotación pierde su sustentación. La catástrofe es terrible,
pero no es inevitable. El futuro no está escrito, él es forjado por la conciencia colectiva, por la lucha organizada y por el entendimiento de que la pobreza no es natural, sino estratégica. Marx nos alertó, Marx nos preparó, Marx nos armó con análisis y verdad. Ahora le corresponde a la clase trabajadora, a la humanidad consciente, usar esta arma para desmontar el engranaje que fabrica miseria. El capitalismo global es cruel, pero la conciencia y la acción colectiva son aún más poderosas. La catástrofe puede ser detenida y el mundo finalmente liberado. Si le gustó este vídeo, también le gustará el próximo vídeo. Vea el vídeo que está apareciendo en la pantalla.